en nombre de las maestrías en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara en México y la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje de la Universidad La Salle de Colombia, agradecemos su presencia en esta tarde de la sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar, que como saben, pues llevamos a cabo desde el año pasado. Mi nombre es Paola Mercado Lozano, estoy a cargo de la coordinación de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales y esta tarde tengo el gusto de participar con ustedes como moderadora. El tema que estaremos abordando hoy es experiencias exitosas en escenarios virtuales de aprendizaje. Para ello nos acompañan la maestra Diana Dolores Janitzio de León Cerda y el maestro Miguel Ángel Cárdenas Toro, a quienes presentaré brevemente. La maestra Diana de León es licenciada en Desarrollo Educativo Institucional y maestra en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, profesora de tiempo completo de la Coordinación de Programas Educativos y coordinadora de diseño educativo en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. La maestra de León cuenta con el reconocimiento a nivel nacional con perfil deseable PRODEP y forma parte del cuerpo académico Gestión de Entornos Virtuales y Procesos para el Aprendizaje. Es docente de la licenciatura en Diseño Educativo y en la maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, donde funge además como integrante del núcleo académico y de la Junta Académica. Bienvenida, maestra Diana. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Les cuento que, por otro lado, el maestro Miguel Ángel Cárdenas Toro es licenciado en informática y tiene un magíster en informática educativa. Es exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, exdirector de la Maestría y Especialización en Pedagogía e Investigación en el Aula de la Universidad de La Sabana. Cuenta con experiencia como profesor de más de 16 años en tecnología educativa, tecnologías emergentes y realidad aumentada y virtual. Actualmente es profesor de la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje de la Universidad La Salle en Colombia. Bienvenido, maestro Cárdenas. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Veo a mi maestra Cristina Henning. Bienvenidos todos. Diana, éxito en la presentación. Pues bueno, luego de esta presentación, quisiera retomar con toda nuestra audiencia la dinámica que proponemos en esta sesión. Nuestros invitados expondrán el tema que hoy nos ocupa en un lapso de máximo 20 minutos cada uno, ofreciéndonos algunas preguntas detonadoras para el intercambio con todos los que estamos participando. Además, quienes están siguiéndonos a través de esta sesión podrán enviar sus dudas y comentarios, ya sea durante las exposiciones o bien al final de las mismas, y estaremos haciendo una ronda de comentarios hacia el final. Pueden levantar también la mano para hacer estas preguntas o comentarios de viva voz en el momento final de las presentaciones. Pues bueno, sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a la maestra Diana de León. Bueno, muchas gracias. También es un gusto poder estar aquí y dialogar con todos ustedes en relación a esto que nos ocupa, la parte de los escenarios de aprendizaje. Y bueno, me voy a permitir compartir una breve presentación que preparé, justo como para poner a su consideración, poner en esta mesa de diálogo algunas ideas en relación a los escenarios virtuales de aprendizaje, a los factores de éxito y bueno, todos estos elementos que por ahí como diseñadores, como profesores en ambientes virtuales disponemos. Y bueno, cuando Paola me invitó a participar en esta sesión, lo primero que pensé cuando hablamos de escenarios fue justo esto. Luego lo relacioné con el teatro, con este espacio en el que se disponen una serie de elementos que enmarcan una actuación. No sé mucho de artes escénicas, no soy experta en eso, pero me queda claro que este escenario no solo es para que
se vea bien, no tiene una función meramente estética. Tiene una finalidad que seguramente está relacionada con el desempeño de quienes participan en esa obra, ¿no? Y hay una serie de elementos que se disponen, como el vestuario, como el maquillaje, la utilería como tal, la música, la iluminación, los actores que están en escena. Y todo esto permite darle sentido a lo que estamos viendo. El escenario como tal puede determinar la manera en la que se desarrolla la obra y también la manera en la que como espectadores la percibimos y la interpretamos. Siguiendo un poco esta analogía, cuando hablamos entonces de escenarios de aprendizaje, es tal cual ese escenario que se dispone para ese fin. Y dependerá entonces de los objetivos de aprendizaje la manera en que dispongamos todos estos elementos de los que hablan la analogía. Rascando un poco la definición del concepto, es la manera en que yo me acerco a la realidad. Soy muy conceptual de inicio y después busco construir. Rascando un poco este concepto, encuentro como dos vertientes. El escenario de aprendizaje entendido como una estrategia pedagógica, es decir, que se diseñan tal cual estas actividades o secuencias de aprendizaje que se basan en situaciones reales para desarrollar y aplicar conocimientos y habilidades. Como estrategia, el escenario de aprendizaje promueve la participación y la implicación directa con el estudiante y lo vincula también con la realidad. Pero también está esta lógica del escenario de aprendizaje como entorno. Y quizá esta noción es la que más se asimila a la analogía con la que inicié. Esta lógica de entorno hace referencia a un espacio justo en el que convergen ciertos actores y tiene lugar una serie de acciones o interacciones con esa intención formativa. Estas aproximaciones, como estrategia o como entorno, no son excluyentes y se contraponen, obviamente. Desde mi perspectiva, más bien se complementan y dan cuenta de la complejidad del hecho formativo y cómo interactúan una con la otra. Quisiera compartir algunas definiciones de manera muy rápida en relación a los escenarios de aprendizaje. Señalé con color algunos elementos que me parecen importantes, digo, para no leer estas definiciones, pero si nos damos cuenta, estos autores hablan de estructuras, hablan de diseños, hablan de espacios, de interacciones, obviamente esta vinculación con los contextos de los estudiantes, con los procesos que se dan justo en el escenario y la vinculación obviamente con la realidad. Puntualizando, pues tenemos estos elementos, ¿no? El escenario de aprendizaje como estructura que configura un entorno, pero que también se pone en relación con otros entornos. Un proceso de diseño necesario que justamente está guiado por una intención pedagógica. Un enfoque constructivista de fondo que considera el aprendizaje como un proceso activo y además mediado socialmente, donde los estudiantes van a construir su propio conocimiento en interacción con otros y con elementos del entorno. El componente tecnológico que también está presente. Las tecnologías junto con los espacios, los contenidos, las redes que se han conformado en la virtualidad, pues justo ha facilitado y soportado la creación y la gestión de estos entornos. Y así vale la pena entender que un escenario de aprendizaje no es exclusivo de una modalidad específica, sino todo lo contrario, puede enriquecerse a partir de la diversidad de modalidades. La idea de entorno, tanto los espacios físicos como los digitales pueden diseñarse y complementarse.
Este tipo de escenarios que nos ocupa hoy son justo aquellos que implican algún grado de virtualidad y en ese sentido el uso de tecnologías como parte de su estructura. Esta va a ser, lo vamos a ver más adelante, pues condición para estos escenarios de aprendizaje y obviamente un factor que puede condicionar su éxito. Y bueno, algo que quizá no es tan evidente, pero que es igual de relevante, son los actores. Los actores en estos escenarios, que son justo los estudiantes, los docentes, y también aquellos objetos de conocimiento que juegan un papel fundamental en este entramado de interacciones que se disponen en los entornos. Los escenarios de aprendizaje, justo hablábamos pues de estos espacios donde existen o se crean estas condiciones para que la persona que interactúa, y en este caso estudiantes, pueda vivir nuevas experiencias, interactuar con nuevos conocimientos y elementos que justo disparen estos procesos de análisis, de reflexión, de apropiación, también de colaboración, que en suma, pues, conllevan este aprendizaje. ¿Cuáles son los factores clave que pueden contribuir entonces al éxito en el diseño y en la implementación de estos escenarios virtuales de aprendizaje? ¿De qué depende que funcionen o no? Obviamente, podrían evaluarse en términos del impacto que tienen y del logro de los objetivos formativos a los que obedecen. Pero tenemos dos elementos importantes en los que coinciden varios autores. Por un lado, la dimensión tecnológica, que se aterriza por lo general en una plataforma, y por otro lado la parte pedagógica, que se aterriza en una estrategia instruccional. Entonces, cuando hablamos de lo instruccional, consideramos que estos objetivos formativos, estos objetivos de aprendizaje deben de ser claros, y a su vez las estrategias pedagógicas tienen que responder, por un lado, a un marco institucional y también a un perfil de estudiantes específico. Obviamente tendrán que estar orientadas al logro de los aprendizajes esperados. La estructura debe de ser clara y accesible y debe de haber una serie de recursos multimedia pertinentes y efectivos también en relación a los objetivos que se persiguen. La parte tecnológica deberá obviamente proveer y facilitar la accesibilidad, la usabilidad y ser eficiente en términos de los requerimientos que supone la estrategia pedagógica. Debe obviamente corresponder al modelo pedagógico y al modelo educativo y facilitar la interacción y la comunicación. Hay otros elementos que habrá que considerar justo para favorecer estas interacciones efectivas y significativas. Por un lado están los contenidos que deben de ser pertinentes y significativos en relación a los objetivos que se persiguen. Un proceso o una estrategia de evaluación efectiva y pertinente también. Un ambiente que genere esta seguridad y motivación en los estudiantes. Y no nos olvidemos tampoco de otras condiciones que pueden determinar el éxito de un escenario virtual de aprendizaje. Un perfil docente adecuado, asegurarnos que el docente cuenta con habilidades y competencias digitales que le permitan interactuar en este tipo de entornos, además obviamente de estos conocimientos disciplinares y competencias también pedagógicas y didácticas.
Algo que no debemos perder de vista también es el perfil de nuestros estudiantes, con qué habilidades cuentan y si son las suficientes y las necesarias para que se desenvuelvan en estos entornos y puedan interactuar y comunicarse de manera efectiva. Y de qué manera entonces vamos asegurando también esas habilidades. Y bueno, pensando un poco en estos factores de éxito, me parece importante subrayar que en la medida en que estos escenarios den respuesta a las necesidades de quienes los diseñan, pero también de quienes interactúan ahí, y en la medida en que se vayan realmente promoviendo los aprendizajes que se trazaron de inicio, en esa medida también, también van a ser exitosos. ¿Qué significa esto? Desde mi perspectiva, no hay recetas para el éxito como tal, sino lineamientos que tendremos que ajustar y que tropicalizar y probar constantemente. Habrá que ser sensibles a los cambios en los contextos de nuestras instituciones, de nuestros estudiantes, y poder identificar que hay elementos que podemos ir incorporando a lo que suponíamos que ya hacíamos bien o que ya estaba completo. Por ejemplo, en UDG Virtual, en algunos programas descubrimos que necesitábamos incorporar más interacción a nuestros cursos y recursos informativos mucho más precisos, concretos, cortos, para asegurar que realmente el estudiante pudiera realizarlos y pudiera completar sus actividades. Pasamos de lecturas de 25 páginas, de 30 páginas de textos complejos, a documentos o presentaciones interactivas, multimedia, que se enfocaban en esos conceptos clave para la realización de la actividad. Incorporamos, por ejemplo, sesiones sincrónicas en un modelo que antes era 100% sincrónico y donde se privilegiaba la comunicación escrita en estos espacios en nuestra plataforma. Entonces fuimos respondiendo y ajustando el escenario en función de las necesidades de nuestros estudiantes, a base de un trabajo colaborativo de revisar la experiencia y de dialogar con pares y con nuestros propios estudiantes. Me gustaría cerrar todavía estos últimos minutos presentando un par de experiencias a grandes rasgos de escenarios de aprendizaje en UDG Virtual. La primera es el eje de proyectos. El eje de proyectos es la columna vertebral de todos los programas de pregrado y posgrado en UDG Virtual. Y entendemos este eje de proyectos, las materias que lo integran son justo estos escenarios que pudieran figurarse un poco como a un laboratorio. En el eje de proyectos, los estudiantes traen al escenario una situación problemática de su comunidad, de su entorno, y la analizan a detalle, la diagnostican, profundizan en su conocimiento para después regresar a su contexto real e intervenirlo. Y después volver de nuevo, reportar y sistematizar la experiencia, dialogarla y reaprender. Esta es la lógica de grandes rasgos del eje de proyectos, donde el profesor acompaña de manera personalizada el proceso de cada uno de los estudiantes. Y pues quisiera compartir rápidamente cómo se dispone el espacio en el ambiente virtual. Este es justo un
espacio de proyectos de la licenciatura en desarrollo educativo, donde los estudiantes hacen un diagnostican una necesidad educativa vinculada con la mediación tecnológica en distintos entornos. La mayoría de los proyectos tienen que ver, por ejemplo, con alfabetización digital, con formación docente para el desarrollo justo de competencias digitales docentes y dependerá mucho de los contextos de los estudiantes, pero justo es un espacio, digamos, genérico y diseñado o pensado para que independientemente del proyecto que traigan los estudiantes aquí, puedan irlo trabajando, irlo dialogando y buscando profundizar y resolver. En este espacio de proyecto en particular, los estudiantes plantean y realizan un diagnóstico, el diagnóstico de esta necesidad mediada por tecnología. En esta ocasión, la estructura se plantea a través de distintos retos, donde el estudiante se acerca a ciertos contenidos, tiene ciertas asignaciones y elabora entregables que darán cuenta de los aprendizajes logrados y también de los solicitados. Esto es dialogado por el profesor y por el grupo en una serie de espacios también, además también con las sesiones sincrónicas que les comentaba hace un momento, y continúan trabajando en otro semestre, en otro curso, ese mismo proyecto. Ya ahora en una propuesta de solución donde tendrán que planear e implementar para dar respuesta a la problemática analizada. Los estudiantes, insisto, van revisando las asignaciones o las actividades, tienen una serie de recursos y herramientas que pueden utilizar y está reportando en relación a su avance. El profesor los va acompañando y va retroalimentando también. Entonces, esta es una manera de establecer o de estructurar un escenario de aprendizaje con distintos elementos y distintos espacios y herramientas que puedan favorecer la interacción, la comunicación y también el acercarse a nuevos contenidos. En este caso en particular, al ser una materia de proyectos, estos contenidos tienen que ver sobre todo con aproximaciones metodológicas, ya sea para la intervención o para el diagnóstico, dependiendo de cada caso. Otra experiencia que quisiera compartir también de manera rápida es, rápidamente, sé que estoy sobre el tiempo, pero es una aproximación muy distinta y una estructura diferente a la que acabo de presentar, y es el programa de formación integral del sistema de universidad virtual. Es un programa muy amplio con varios ejes en específico. La parte de tutoría, que se enfoca a lo académico, y ahí me voy a centrar. La parte de prevención de la salud y desarrollo cultural. El espacio de formación integral como tal puede considerarse un escenario virtual de aprendizaje porque justamente ofrece estos recursos, estos servicios, una serie de actividades y eventos que van complementando la formación de nuestros estudiantes. Me gustaría centrarme justamente en la estrategia de nivelación o justo esta línea de cursos para el desarrollo de competencias para el estudiante, que
se diseñaron una serie de microcursos, cursos cortos, vinculados a estas competencias básicas para el estudio en línea, que nos dimos cuenta que muchos de nuestros estudiantes en pregrado particularmente, pues llegaban con un nivel no tan óptimo para garantizar una trayectoria satisfactoria. Y en ese sentido, pues se creó esta ruta, digamos, de nivelación con una serie de microcursos que al interior de cada uno también van planteando distintos escenarios de aprendizaje con actividades, con recursos, dentro y fuera de la misma plataforma y vinculada con otras plataformas u otros servicios en UDG Virtual que van de alguna manera promoviendo el desarrollo de estas competencias. Rápidamente ingreso a uno de ellos. Como podrán ver, es una presentación, un objetivo o competencia claramente definido y la estructura o recorte de contenidos vinculados obviamente a la intención formativa de cada uno de los cursos. Y bueno, se van desarrollando una serie de actividades para abordar los contenidos y para ir garantizando el desarrollo de la competencia. Finalmente se evalúa y puede validarse la constancia, digamos, que se genera, se reporta a un módulo de tutorías donde va quedando la evidencia y el recorrido del estudiante a lo largo de esta estrategia de nivelación. Entonces, a grandes rasgos, podría yo presentar estas experiencias en UDG Virtual que, insisto, dependen mucho de los objetivos que se plantea la institución, las necesidades que va reconociendo, la manera en que se evalúan y la retroalimentación que nos dan los usuarios, pues vamos de alguna manera en esta lógica dinámica de los propios escenarios de aprendizaje, ajustando, evaluando, compartiendo, tropicalizando ahí en un proceso continuo de ajuste y de mejora. Entonces, a grandes rasgos, insisto, pues estas experiencias y pues abiertos ahora sí que a sus dudas, a preguntas, a compartir, a comparar y a seguir dialogando al respecto. Muchas gracias, Diana. Pues cedemos a continuación el uso de la voz al maestro Miguel Ángel. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues agradezco de una forma muy especial también a la maestra Diana de León, porque lo que nos compartió respecto a la fórmula, lo interpreté yo, esa plataforma tecnológica más la estrategia institucional, nos hace una reflexión importante sobre los contenidos, la evaluación efectiva de un ambiente seguro y motivador, entre otros aprendizajes. Gracias, maestra. En este momento, pues, aprovecho para compartirles lo que he planeado para este espacio. Comparto la pantalla y me confirman, por favor, si se ve. Listo. Muchas gracias. Asimismo, identificando esas experiencias exitosas para escenarios virtuales de aprendizaje. Les habla Miguel Ángel, un profesor que apasionadamente encontró en la tecnología una forma de transmitir, una forma de compartir y una forma de vivir experiencias como las que les puedo compartir el día de hoy. En este seminario, pues, he identificado que a hoy se puede ver la posibilidad de analizar por qué en un escenario virtual, como un mundo virtual,
entendido lo que está ocurriendo en estos momentos como metaversos, todo lo que puede identificarse como moda, porque lo vamos a identificar en los próximos segundos, esos mundos o esos espacios virtuales nos dan la posibilidad de tener una inmersión y una buena capacidad, porque también hay una escalabilidad para que la institución educativa y los profesores identifiquen el qué de la estrategia exitosa. Es decir, la parte tecnológica, que sería el medio, lo importante de la parte pedagógica y, por supuesto, la importancia y relevancia del contenido o lo disciplinar. Me parece que para introducir en la estrategia quisiera generar esta pregunta, que es una pregunta detonadora utilizando los términos de nuestro seminario, que tiene la intención de generarnos un interrogante: ¿cómo puede apoyar la enseñanza de una disciplina en medio del uso de un mundo virtual? Y con ello identificar esos factores exitosos que complementan también lo expuesto con la doctora Diana. Y con ello, pues, si son espacios de aprendizaje abiertos, flexibles, y que tanto a los estudiantes como a los profesores nos permite unos intercambios, ¿qué debemos tener nosotros en cuenta para que sea un proceso exitoso? Quisiera mostrarles que para el año 2006, cuando muchos de nosotros identificábamos esas estrategias de cómo íbamos a usar la tecnología, para qué y con qué elementos, entendiendo que siempre la persona es ese centro de la educación, pues estaba aquí contenido todo el proceso que en su momento el modelo TIPAC nos mostró. Pero unos años después, ustedes pueden verlo, podemos encontrar que autores como Julio Cabero, Julio Barroso, ambos investigadores de la Universidad de Sevilla, para el 2016 exactamente, nos mostraban elementos adicionales que nos permitían a nosotros identificar qué podríamos tener en cuenta para garantizar éxito en esa inmersión cuando tomamos la decisión de un mundo virtual. Y ellos son estructura organizativa, autoeficacia percibida. Ella me llamaba mucho la atención. Yo estaba allí ya iniciando un proyecto, por ejemplo, de esa temática, y esa autoeficacia tenía que ver con la creencia de la persona acerca de sus propias capacidades para el logro de determinados resultados. Por supuesto, tratando de comprender que todos estos temas eran de corte intangible. Y con ello, unos investigadores, años después, nos permiten a nosotros identificar que tanto Alejandro Chantenés, Santiago Flores, Edith Sánchez, que comparten esta ampliación, tratando de que nosotros identifiquemos esos factores que tenemos que tener en cuenta: formación del profesorado, la actitud que nosotros tenemos frente al uso de ese tipo de tecnologías, experiencia virtual que garantice el aprendizaje de los estudiantes, y por supuesto los recursos en términos de disciplina y conocimiento que vamos a tener en cuenta para alcanzar nuestros objetivos pedagógicos. Y entonces, ¿qué hice yo desde el primer momento? Identifiqué lo que para mí es un momento clave, y es ese conocimiento en tecnología. A partir de este momento y en los próximos minutos, quiero compartirles qué fue lo que me llevó a mí a identificar que es un caso de éxito que muchos de los profesores se atrevan a utilizar la tecnología, realidad virtual, realidad aumentada, para acompañar. Recuerden que la tecnología no es el fin, es el complemento a esa práctica docente que nosotros hemos identificado en los últimos años. Aquí ven, por ejemplo, que para su época, uno de los que más se usa en el mundo educativo es Second Life, y más de 13 millones de usuarios ya estaban registrados para esos primeros años, en el 2008, por ejemplo. Luego, ustedes identifican rápidamente que el informe que estamos ahora mismo viendo empezó a tener una importancia porque Londres constantemente, año a año, desde el informe K0 que estamos viendo aquí,
nos mostraba a todos los investigadores y profesores interesados qué deberíamos tener en cuenta. Y miren que para este año, 2009, ya la NASA estaba desarrollando mundos virtuales involucrando a personas de 20 años o más en todo el tema de inmersión, ¿sí? Y aparecen varias de las tecnologías que hoy empezamos a identificar como opciones de integración. Luego, ya para adelante, el mismo año, el primer trimestre, en el 2010, el sector educativo, como lo podemos ver aquí, tenía un reconocimiento de para esa década que se necesitaba un desarrollo para los niños y los jóvenes. Y con ello, nosotros empezamos a darnos cuenta que tiempo después, el informe ya se centró en que se continuaban los ambientes para los niños y Roblox, que fue una de las principales, allí apareció. De aquí en adelante, pues el informe lo que empieza a presentar es, por ejemplo, para el año 2011, prácticamente en el primer trimestre, ustedes ven que el informe está mostrando cada 3 meses algo que sucede frente a este tipo de incorporaciones para que uno lo tuviera y pudiera identificar qué puedo hacer para que sí sea un éxito implementarlo. Y seguía el sector educativo teniendo ese impacto de desarrollos como los que vemos a continuación. Miren que el sector se centró en mostrar para ese año varias de las tecnologías, por ejemplo, el desarrollo de hardware y el desarrollo donde podía involucrar a personas hasta de 30 años, porque ya las personas estaban creciendo y conociendo el tiempo que dedicaban a estas actividades. 2012, es decir, primer cuartil para la época. Luego aparece un radar muy interesante, que se los comparto en este momento, porque es tener el conocimiento acerca de cómo yo puedo identificar toda la competencia que estaba trabajando. El 2013 mostró elementos claves de que muchas personas, incluyendo más de 30 años, usaban la tecnología y muchos profesores veíamos que era posible hacer este tipo de acción. Con ello, ustedes ahora en el 2013, el mismo año, pues una de las plataformas conocidas fue Minecraft, y ver cómo la estrategia de que algunos de los niños crearan instrumentos que para algunas de las asignaturas elementales ellos podían ser representados ahora en un mundo virtual, pues ya involucraba a personas de más de 18, 20 años, como lo muestra el informe. El radar entonces continuó y resulta que ya aparecían todos los elementos de tipo hardware, como cámaras, controladoras gráficas, que aseguraran esa interacción de realidad virtual y realidad aumentada. Ello es clave identificar que si así iba, por ejemplo, para el año 2014, ya se proyectó, ¿sí? Se proyectó 3 años, por ejemplo, en donde las simulaciones, los nuevos conceptos de inmersión y, por supuesto, todo el área que tiene que ver con los juegos y el tiempo de ocio a través de las plataformas, estaban allí presentes estudiantes y profesores jóvenes de 25 años. El informe K0 empezó a girar prácticamente lo que para nosotros Inglaterra ofrecía y los investigadores pendientes de identificar qué estrategias veíamos nosotros para la educación. Vemos aquí que, por ejemplo, Minecraft, Roblox, Disney Infinity, Habbo, son plataformas que la mayoría de personas que conocen sobre este tema le han hecho seguimiento. Ya en el segundo trimestre se empezaba a reconocer por qué y el qué podría empezarse a usar en el espacio educativo, pero con una intención pedagógica, es decir, acompañar un proceso que sería una de las estrategias que garantiza éxito, y es ese momento donde yo decido el para qué de la asignatura. ¿Será para simulación? ¿Será para acompañar procesos donde se acercan al contenido? Y el informe, pues, avanza y se da cuenta que sí, las simulaciones y las exploraciones del campo educativo y todo lo que tiene que ver con la información disponible, le hacía a las personas pasar de simulaciones a exploraciones en tiempo real, que incluso, como lo ven aquí en el informe, transmiten horror, a el mismo momento de en qué espacio
¿Será que eso es toda mi clase o solamente un momento específico donde yo quiero hacer una inmersión de este tipo? Y para ello, luego el informe mostraba elementos de tipo hardware, porque es clave que nosotros, aunque conocemos que Apple tiene un reconocimiento clave en el mercado, pues ya Google Car hace unos años, las gafas Oculus Rift, que son las que normalmente uno se puede observar esos elementos virtuales, tenían ya una ventaja en el mercado. Y a continuación vemos cómo nosotros ya en un informe se ve que esa tecnología es usada más para la realidad mixta, involucrando realidad virtual y realidad aumentada. Eso le posibilitaba a los profesores que estaban empezando a usar esa tecnología, ver algunas estrategias para empezar con realidad aumentada y acercar a los estudiantes a ese tipo de situaciones. Los informes continuaron. Este que están viendo es el último año del informe K0. Estuvo hasta el 2015 en Londres alimentándolo con la forma tan juiciosa, dedicada y ayudándonos a los investigadores a tomar estas decisiones, hasta el punto en que fue el momento de una compañía como la que están viendo en este momento en pantalla, donde ellos se centran, a pesar de que existen desde 2006, se centran en decirle a todo el público, en especial a quienes estamos pendientes de qué estrategia utilizar, pues cómo aún hay presencia en esas plataformas. Y miren lo importante de que esos informes, miren la actualización que está allí, 2023, desde el 2017 hasta el 2000, hasta este trimestre, precisamente es el trabajo de ellos actualizar. Con ello vemos nosotros que esas plataformas que nos ha llevado todo un recorrido de conocimiento tecnológico, estar atentos a ellas y cómo aportan a la educación, al menos en ciertos componentes, nos dan como resultado un mapa. Miren que ese comparativo en cada uno de los años siempre ubican a las 20 más usadas y a las que tienen de alguna forma conocimiento por jóvenes y por adultos, permitiendo así que tengamos nosotros pues un resultado de más o menos 500, más de 500 millones de personas, incluyendo jóvenes, adultos, profesores, atentos a esas plataformas y mostrándonos que incluso donde se combine la web 2.0 y la web 3.0, allí vamos a identificar. Ahora hay forma de monetizar y de comprar objetos para que o la clase sea más llamativa o los elementos o componentes que yo utilizo tengan esa forma de atracción hacia mis estudiantes. Y miren cómo el mapa nos muestra a nosotros qué podemos hacer. Un reconocimiento a la parte social para los mundos virtuales. Allí aparece Second Life como estrategia social de comunicación. Los profesores, cuando me piden una estrategia frente a esto, dicen, yo soy profe de lengua, enseño francés, italiano, español, inglés. ¿Puedo utilizar una plataforma como esta para fortalecer el lenguaje? Y mi respuesta siempre ha sido, en los últimos años, casi 10 años aconsejando y diciendo sí, pero reconozca todo ese mapa que está a disposición para ese proceso como es. Y miren, el proceso como continúa, pues prácticamente son más de 40 investigaciones a las que le he hecho seguimiento en 10 países para decirles pedagógicamente, miren que a la izquierda está el modelo enfocado a lo pedagógico del conocimiento para que la tecnología apoye y la imagen muestra, así como nos mostraba la maestra Diana, ese contenido tan valioso que el profesor selecciona y cómo lo dice, para que nosotros podamos generar ese interés de participar ahora en nuestros medios. Pues más de 90 países participan en encuentros virtuales. Eso nosotros hemos revisado. Por ejemplo, miren un caso de éxito. A continuación ven cómo la isla, el mundo virtual que ofrece la Universidad de La Salle, le permite allí pues, que los estudiantes creen de diferentes programas por medio de un avatar y socialicen proyectos. En el caso de, por ejemplo, emprendimientos, que es un caso de éxito que últimamente han trabajado
los investigadores de la universidad, permitiendo pues que no solamente los profesores sean, sino los estudiantes quienes participen de un espacio. Una de las profesoras, por ejemplo, Margie Rasco, de la Universidad de La Salle, habla de que usar esta tecnología es con el enfoque de aprendizaje en línea, proporciona a los estudiantes un espacio interactivo, colaborativo para fomentar la innovación. Importante con ello que nosotros identifiquemos que este tipo de escenarios, los mundos virtuales, los metaversos, también fomentan esas habilidades que nosotros estamos esperando de nuestros estudiantes. Luego, ustedes reconocerán pues en la presentación un elemento de video. Yo les compartí por medio del chat para que pudieran verlo, pero puedo hacer en este momento un compartir. Este es el mundo que ha trabajado para diferentes escenarios, como lo mencionaba, emprendimiento, como lo he dicho para algunas de las clases de parte de los investigadores. Es cuestión de alinear la estrategia. ¿Qué conocimiento tecnológico? Ya se los compartí y vuelvo a la presentación. Acá. Y con ello quisiera contarles que es importante alinear lo que para nosotros es el acompañar al maestro, al profesor, mostrarle la posibilidad tecnológica, advertirle de todo lo que hay en el mercado y cómo él puede tomar la decisión de en algún momento utilizar una estrategia como un mundo virtual para apoyar ese proceso de enseñanza y garantizar el aprendizaje. Entonces, la fórmula va tecnología, pedagógicamente preparados, porque para eso hay un grupo de expertos apoyando a los profesores, pero también es clave que ustedes sepan que para el proceso, si ustedes deciden un conocimiento específico, miren este caso que les presento como investigador, yo identifiqué con mi equipo que la enseñanza de todo el tema de derechos de autor y licencias era algo que necesitaba ser concebido de otra manera y lo empezamos a con estudiantes de pregrado. Aquí les comparto la metodología que se utilizó para ese estudio. Participaron más de 750 al 2018. La estrategia continuó, se siguió trabajando hasta llegar a 1000 estudiantes y nosotros valorando todo esfuerzo, tanto tecnológico como pedagógico de preparación, porque era guiones explicando el procedimiento, era un acompañamiento en clase para mostrarles cómo se debería hacer y al final, con diagnósticos, con evaluaciones, ver como una temática. Es decir, ahora hablando desde el conocimiento de los contenidos o lo disciplinar para que ellos fortalecieran ese ejercicio en su práctica. Asimismo, pues, es crear, es atreverse a mirar qué estrategia es la mejor para que eso que nosotros en el mundo que estamos mostrando desde estos resultados, donde el modelo TIPA como estrategia funcionó, pero es más la actitud que siempre mantuvimos para adoptar ese tipo de tecnologías y hacer que el ambiente de aprendizaje fuera garantizado para ellos. Y miren cómo presentamos esta experiencia para ustedes, con miras a que podamos dialogar en los próximos minutos. Aquí unos enlaces de consulta, que es una noticia de parte de la Universidad de La Salle, la investigación que les compartí en este espacio y mi información para estar en comunicación para las personas que estén interesadas en ese proceso. Pues han pasado 20 minutos exactos y quisiera entonces dialogar con ustedes frente a lo expuesto. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Pues en lo que nuestros participantes nos levantan la mano o colocan sus dudas, sus comentarios en el chat, voy a retomar algunas que ya hemos recibido. Doctora Cristina. Está apagado el micrófono. ¿No nos escuchas? Ah, ok.
Creo que sobre la presentación, porque la última, ¿sí es eso? Acá lo está poniendo en el chat. Ah, ok, ok. Ahora reviso. Ujú. Creo que ya me escuchan. Hola. Sí, ya la escuchamos. Vale. Bueno, primero quiero darle las gracias a la maestra Diana y al maestro Miguel Ángel por la presentación. Quisiera plantear un par de preguntas para iniciar el diálogo. Para los dos expertos temáticos quisiera que abordáramos el tema de deserción, dado que estos escenarios de aprendizaje, aunque hemos mostrado, pueden ser muy innovadores, tener en cuenta varios elementos que tengan allí a los estudiantes enganchados. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones que podríamos darle a la audiencia, a nuestros estudiantes de maestría que están diseñando, implementando estos escenarios para reducir un poco la deserción que sabemos que es bastante alta en formación virtual? Eso por un lado, y por otro, viendo la presentación del profe Miguel Ángel, hay un mundo gigante, ¿cierto?, de posibilidades para que nosotros podamos integrar tecnología en nuestras clases, pero de pronto para profes que están empezando a incursionar en esta integración sea un poco abrumador ver tantas posibilidades. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar para hacer esa integración pedagógica y que puedan de pronto empezar con algunas posibilidades y que no los abrume tanto que hay en el mercado actualmente? Muchas gracias. Bueno, tomo la palabra en relación a la deserción. Sí, efectivamente, creo que es un poco el talón de Aquiles de estas modalidades a distancia y en línea. Y si bien la deserción obedece a una serie de factores muy diversos, creo que es importante a la hora de pensar en escenarios virtuales de aprendizaje, en el diseño de estos escenarios, no perder de vista el perfil de nuestros estudiantes. Y con el perfil me refiero a muchas características, ¿no? Desde cuestiones de edad, desde cuestiones de ubicación geográfica y acceso a tecnología y conectividad, sus mismas habilidades digitales y habilidades para el autoestudio y obviamente aspectos que tienen que ver incluso con la propia gestión académica de este tipo de programas. Si nosotros planteamos diseños muy elaborados para estudiantes que tienen que empezar con lo básico, como en el caso que le plantea doctora al doctor Miguel Ángel de los profesores. Sucede lo mismo con los estudiantes. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención atender estudiantes que me decían, es que no tengo computadora ni internet para conectarme. Y yo quizá a lo mejor en una visión un poco simple de la situación, no entendía cómo un estudiante se matriculaba en un programa en línea y a distancia sin tener acceso a internet y sin tener una computadora. Después, bueno, uno entiende otro tipo de factores que entran en juego en esas decisiones. Entonces yo decía, bueno, después uno se da cuenta que sí, no tiene ni computadora ni internet, pues menos va a tener la posibilidad de asistir a un plantel de manera presencial. Entonces, entender esa lógica
con quiénes estamos trabajando, para quiénes estamos diseñando o disponiendo estos entornos y de qué manera aseguramos que esos factores que sí pueden depender directamente de nosotros, que no tienen que ver quizá con algunas condiciones particulares de nuestros estudiantes, pues los vamos asegurando. Entonces, en ese sentido, sí me parece muy importante no perder de vista al estudiante y asegurar que esos diseños se adecúen a esas necesidades. No solo los diseños, sino también, pues digamos, como todos estos procesos de acompañamiento y de gestión. Y después, bueno, en la medida en que los conozcamos, como universidad podemos ir estableciendo estrategias o programas que ayuden a mitigar esa parte. Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que nuestros estudiantes en algunos casos llegaban con niveles muy básicos en habilidades concretas para estudiar en línea, ¿no? Cuestiones de lectura, por ejemplo, lectura de comprensión, cuestiones de gestión del tiempo, de manejo de su tiempo y de organización. Y empezamos entonces a generar estrategias que nos permitieran promover ese tipo de habilidades en los estudiantes y de alguna manera ir reduciendo pues esas variables que le obligan a desertar. Es un poco también buscar dar respuesta a esas necesidades, ajustarnos también a sus ritmos y a sus tiempos, y un poco en esta tensión entre sí debemos responder y sí debemos facilitar, pero tampoco debemos de pasar por alto u olvidarnos de las competencias profesionales que queremos desarrollar. Entonces es ir buscando de qué manera los vamos jalando, los vamos empujando a lograr los objetivos, ¿no? Favoreciendo también en otros ámbitos, con otro tipo de programas, pero en particular en relación a cómo diseñamos, no debemos de perder de vista esa parte. En el caso de vivencia virtual, donde quienes diseñamos somos un equipo independiente a los profesores que después ya colaboramos con ellos, entonces también debemos de considerar los perfiles de nuestros docentes. Y ahí viene, por ejemplo, también un programa de formación docente que apuntala a esa parte. Entonces, de alguna manera, pues se establecen estrategias institucionales para que en el caso de los estudiantes también y de los profesores, pues vayamos favoreciendo esa permanencia y esa trayectoria. Creo que sí, básico, no perder de vista a quiénes nos estamos dirigiendo a la hora de pensar un escenario de aprendizaje. En algunos casos será muy básico quizás, en algunos otros podremos incluir otros elementos que le den mayor complejidad, mayor interactividad, esta parte de la inmersión que es muy, muy interesante, pero que quizás no se ajusta a todos los contextos. Ahí tendremos que ir valorando y conociendo siempre a nuestros estudiantes, a nuestro público. Creo que por ahí iría esta parte de la deserción y bueno, no perder de vista a quienes nos debemos. Adelante, profe Miguel Ángel. Muchas gracias. De nuevo, pues agradezco esa claridad de parte de la maestra Diana para las orientaciones. Es importante tener en cuenta todo lo dicho. También agregaría que en el momento en que nosotros tomamos la decisión de involucrar ese tipo de tecnologías para un entorno virtual de aprendizaje, estamos siendo conscientes de que nuestros estudiantes siguen siendo
la razón de por qué hacerlo. Y con ello, entender que garantizar que termine es el objetivo principal de que su proceso se dé. Sin embargo, a nosotros nos ha funcionado, lo llamo yo como 3 diagnósticos, ¿sí? Es decir, cómo va en el momento en que inicia el proceso con el entorno, entonces puede ser un diagnóstico previo. En la mitad del camino lo hemos llamado como colocar un termómetro que me permite ver qué debo yo mejorar de la estrategia para que eso se acomode al proceso real de ellos. Es decir, en algún momento yo preguntaba si se llega a poner comunicación, tener la rapidez para quitar la cámara y garantizar que se vea el contenido, siendo específico. Pero en el cierre hay unos cambios importantes y es que algunos ajustes que hemos hecho al entorno virtual y que hemos pensado incluso utilizar este tipo de tecnologías ya emergentes de realidad virtual, los profesores nos emocionamos y perdemos el foco de garantizar que sean ellos los que terminen. Entonces colocamos más de una actividad y eso hace que ellos digan, profesor, difícil, nivel de complejidad, prefiero pues empezar a salirse del proceso y la deserción se agranda. ¿Qué sentido tiene entonces que podamos nosotros garantizar pues la segunda pregunta? Y yo quisiera contarles que en el momento en el que nosotros lanzábamos estas propuestas, pensábamos también en 3, ¿sí? Un experto temático, que es el profesor que está adelante de la asignatura, y el experto tecnológico que esté pendiente de, más bien, eso no lo hagas todavía con realidad virtual, hazlo con realidad aumentada. Ese era uno de los consejos que quería darles, porque si uno quiere empezar a usar ese tipo de tecnologías para apoyar la enseñanza y garantizar el aprendizaje, un primer paso sería la realidad aumentada. Y una herramienta clave, por ejemplo, se me ocurre CoSpaces. No iniciar con Second Life ni con Unity, es mundo virtual. Quisiera dar esa precisión atendiendo a las 2 preguntas de la profe Cristina y sin ánimos de repetir el importante aporte de la maestra Diana. Muchas gracias, maestro Miguel. Quiero retomar algunos comentarios de la audiencia. Karen Isabel Juárez nos comenta que ellos también han recibido observaciones respecto a la accesibilidad de los recursos cuando se hablaba de estos documentos planos que de pronto no eran revisados. Y Laura Hernández contrasta esta observación y ella comenta que como estudiantes deberían buscar la forma de leer todos los recursos y disponer de todo lo que ahí está, ¿no? La maestra Rosalía Íñiguez preguntaba si hay manera de pasar texto a voz y por aquí le contesté con una opción y bueno, es una herramienta que ya se incorpora también en algunas herramientas de ofimática. Laura Hernández nos pregunta, bueno, hace esta observación y pregunta, en el SUB se trabaja de una manera muy fluida en cuanto a contenidos y actividades de aprendizaje. ¿Qué recomendaciones tendrían para una materia netamente práctica como la fotografía en una plataforma Moodle? ¿Quieren comentar? De hecho, tenemos cursos de fotografía en el SUB, pero maestra Diana. Sí, creo que es también una de las preguntas que incluso uno de los argumentos de los escépticos de la educación virtual, ¿no? ¿Cómo se desarrollan estas competencias prácticas? Sobre todo aquellas que implican habilidades muy especializadas, ¿no? Incluso habilidades hasta físicas, ¿no? Pero bueno, creo que no podríamos comparar una cosa con otra. Me parece que en este sentido y después de la pandemia, obviamente nos hemos dado cuenta cómo ambas modalidades, y hablo de modalidades, pero me gusta más pensar en entornos, ambos escenarios, entornos, tanto los reales o presenciales como estos virtuales, facilitan y se complementan y facilitan obviamente el desarrollo de distintas habilidades.
creo que siempre hay alternativas para. Sí tenemos cursos de fotografía 100% en línea, donde justamente, más allá de usar un ambiente inmersivo, nosotros privilegiamos, sobre todo por el tipo de estudiantes que tenemos, y se privilegia estos procesos de comunicación y de interacción. En el diseño instruccional se busca ser muy puntual en la caracterización de los productos y de las evidencias de aprendizaje, y obviamente también que estas estrategias instruccionales justamente se orientan al logro de esos atributos que se describen en estas evidencias. Sabemos obviamente que estos procesos de aprendizaje que se dan con la práctica, el estudiante los hace en su entorno real, su entorno presencial tal cual, y viene a un espacio virtual donde presenta, donde dialoga, donde se le retroalimenta. Y bueno, hay muchas herramientas que permiten también trabajar contenidos de manera tal cual virtual, y me parece eso que es muy relevante en ese sentido. Y bueno, aquí el profe Miguel tiene más experiencia en estas cuestiones de mundos inmersivos, esas simulaciones que incluso son hasta más reales que la propia realidad, más accesibles, que también se pueden aprovechar y se pueden utilizar. De repente nos vemos un poco limitados en algunos casos por los costos o por lo que en términos de requerimientos del equipo que implica, pero hay muchas alternativas que nos permiten acercarnos a ese tipo de contenidos, a ese tipo de información, y experimentar y desarrollar cierto tipo de habilidades. Obviamente, en la pandemia se criticó mucho, y hoy incluso hacían referencia a estos memes de una casa chueca diciendo que los arquitectos que estudiaron durante la pandemia. Pero bueno, o sea, me parece que sí habrá algunos aspectos que no lo suplirá un ejercicio presencial real en campo. Pero previo a eso puede haber muchos acercamientos en distintos niveles de representación visual, desde los más básicos como una diapositiva hasta los más complejos inmersivos, que hasta lo siente uno, ¿no? Cuando se pone los lentes y lo vive y le late el corazón y quiere salir uno corriendo. Entonces, eso también es parte del desarrollo de estas habilidades, y eventualmente, bueno, ya habrá que ir a la práctica y manipular la realidad física, ¿no? Pero tenemos estas posibilidades que nos ofrece la tecnología para hacer una manipulación desde la virtualidad, y eso es lo que me parece muy interesante. Entonces, creo que sí es viable, hay que buscar esas maneras y buscar justo como este complemento entre estos dos tipos de entornos, ¿no? Y obviamente los grados de visualización que puede haber entre uno y otro van complementándose, o nos van dando una gran variedad de opciones para diseñar y disponer, obviamente, de nuestros espacios de aprendizaje, entre esos grados de visualidad y las herramientas tecnológicas que lo pueden soportar. Creo que ahora sí que el infinito, el límite es infinito, ¿no? En términos de posibilidades para diseñar, para disponer interacciones soportadas por herramientas en un entorno virtual o en un entorno presencial o natural. Gracias. Yo quisiera solo agregar que es un reto muy grande y parece ser que fueron fáciles los elementos
desde el 2020, desde la pandemia empezamos a descubrir, nos llevaron prácticamente a aceptar que la enseñanza de fotografía, de arte, de curación, de piezas de arte, donde estaban acostumbrados ellos a estar en un mismo sitio, ellos me refiero a estudiantes de pregrado, de maestría, y de repente trasladar eso a otras situaciones hizo que buscaran elementos como las mejores cámaras, y si no había las mejores cámaras para enfocar en el objeto y de contarle a la otra persona, allí hay un elemento clave y es este ejercicio, donde uno pudiera siempre compartir la cámara, así sea la web, donde si no estábamos reunidos, nosotros podíamos generar un espacio muy parecido a lo real, donde existiera el diálogo y buscando la práctica. ¿En qué sentido ahora el diseño de cursos virtuales debe apoyarse con el acompañamiento de estos encuentros en un porcentaje ojalá muy alto? Así que la virtualización de un contenido ya no solo depende de poner disponible aquí el tutorial, el video, el PDF, las actividades, sino que este ejercicio de la sincronía sí podría garantizar lo que en la presencialidad sí lo logramos. Eso para las personas que compartían en el chat eran graduados de fotografía y entonces están en el reto de crear un mundo, un espacio virtual. Y con un mundo virtual, pues como hay varios escenarios ya digitalizados, entonces se logran unas fotografías muy interesantes con los cuadrantes. Entonces ahí hay elementos importantes cuando uno enseña fotografía, primer plano, segundo plano, a escala, la percepción, que podría valerse la persona que utiliza el mundo virtual para apoyar mientras el encuentro presencial o sincrónico. Entonces tenemos que ser muy recursivos, no es trasladar todo a la virtualidad, sino elegir el momento exacto donde la decisión de usarla sí va a apoyar el aprendizaje. Quisiera que ese aporte ayudar a la conversación. Adelante, Iván, si quieres compartirnos tu pregunta, tu comentario. Hay otro de Elizabeth Valenzuela, la importancia de un acompañamiento y una guía en ese proceso educativo. Y ya se conecta nuestra moderadora. Sí, un poco en relación a esta parte del acompañamiento del docente, me parece muy interesante porque una cosa es justo disponer, diseñar el entorno, y otra, esta parte del rol del docente dentro de. Entonces, en ese sentido, bueno, yo les presentaba una experiencia donde algunos cursos son autogestivos, no requieren de un docente como tal. Sin embargo, bueno, el diseño, el entorno, lo que se dispone a guiar a lo suyo, pero también la intervención del profesor es parte de ello y es importante. Entonces, creo que no debemos perder de vista entonces también a la hora de enseñar en qué momento, a la hora de enseñar primero, en qué momento interviene el profesor y a la hora de operar también. Y en términos de orientar y en términos de reajustar, ¿no? el diseño. Entonces, me parece muy interesante no perder de vista el rol del profesor en toda esta disposición del entorno y del diseño. Hola, ¿me escuchan? Listo, sí.
Sí te escuchamos hace un momento. A ver. Hola, hola. Listo. Ahí está. Perdón, muchas gracias por la oportunidad. 3 puntos. Primero, agradecerles a los exponentes. Muy interesante todo lo que comparten. Muchas gracias por su tiempo. Y 2, tengo un comentario referente a la compañera que comparte, Laura, si no me equivoco, que comparte sobre el tema de la fotografía, que si es necesario realmente la presencia debido a la característica del ejercicio. Yo les comparto mi experiencia. Yo soy fotógrafo y tengo varias certificaciones en diferentes países. Yo me encuentro en México y de hecho yo me enamoré de la fotografía por un fotógrafo español que empezó a hacer sus cursos y los grabó y de repente subió su proyecto a YouTube y el proyecto de él se llama Un año de fotografía y todo un año estuvo grabando mes con mes sus clases que duraban incluso hasta 6 horas, las clases de él, y yo me aventé todo el curso de todo el año y me enamoré de la fotografía a raíz de eso. Tengo otra certificación en fotografía de producto desde Argentina, tengo varias certificaciones. A lo que voy con todo esto que sin duda es importante 2 partes. Una, el acompañamiento, como bien lo mencionan ustedes, de los asesores, y la otra parte que siempre es un reto como estudiantes virtuales, quedan muchas dudas al aire, ¿no? Estos profesores tienen diferentes maneras de comunicarse con los alumnos. En Facebook, por WhatsApp directamente, nos daba el profesor su WhatsApp y atendía dudas más puntuales. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención, que creo que va a marcar una diferencia, es que va a haber muchos obstáculos en el camino que dependemos muchas veces tanto del internet y del interés de la persona. A lo mejor a mí porque me interesaba, yo buscaba los medios, pero quizás un alumno que es una materia que la tiene que llevar y no necesariamente es que le apasione, pero va incluida en la carrera, entonces quizás no va a tener el mismo interés que yo tuve. Entonces, mi aportación es la siguiente. Creo yo que para este tipo de personas el primer paso sería que el asesor intente enamorar a los estudiantes de esta materia, porque va a ser muy difícil que él quiera interesarse o que busque los recursos para poder aprenderla a distancia si no hay un interés genuino. Entonces, creo que es fundamental que haya un interés muy, muy puntual del que está participando. Y creo que también esa es labor del asesor que acompaña la materia. Entonces, puntualizar desde el inicio esta materia, los que les gusta, pues ya la hicieron, pero los que no les gusta tanto, pues sí tienen que buscar como que enamorarse de este proyecto, ¿va? Ese es por un lado. Por otro lado, estaba haciendo unas investigaciones que me pide la carrera y me encontré con una asociación civil de mercadólogos que tienen otros vínculos con asociaciones de otros países y el tema era la tecnología. Entonces mi pregunta es, ¿en México existe una asociación donde ustedes se encuentran o en algún lugar del mundo donde podamos nosotros, una vez egresados y quizás el día de mañana docentes, podamos integrarnos e irnos actualizando en todos los temas tecnológicos, tanto educativos como ahorita lo que se está dando, la inteligencia artificial, como irnos actualizando, estar al margen, porque quizás ahorita tenemos estos talleres, pero no son todos los días y también quizás una vez que egresamos, pues vamos a estar quizás un poco aislados de este tipo de temas, porque pues quizás ya entran otras prioridades. En lo personal, a mí me gustaría estar actualizado en todo lo que conlleva a la docencia relacionado con la tecnología. Sí, creo que es un tema que nos requiere de mucha atención porque es la tendencia sí o sí, todo va para allá. Entonces, creo yo que podría funcionar, o si hay ya algo, a mí me gustaría que me lo compartieran para buscar integrarme, una asociación, un grupo, lo que sea, donde estemos constantemente en capacitación y actualización sobre estos temas. De antemano, muchas gracias por su tiempo y por su escucha. Muchas gracias, Iván. Bueno, te comparto rápidamente que en UDG Virtual hay un área de educación continua que ofrece una cantidad de cursos
autogestivos y otros que van con acompañamiento, que justamente busca que en diferentes rubros de los programas que ofrecemos se pueda tener una actualización en la disciplina. Este seminario es una estrategia de formación. Como sabemos, no toda la formación implica tomar un curso y estamos trabajando en otras estrategias justo para ir un poco más rápido en función de estas, la incorporación de tecnologías emergentes y todas estas cuestiones que van evolucionando de manera muy rápida. Entonces, pues nada, les sugerimos estar atentos a lo que estamos trabajando en UDG Virtual, en educación continua y en estas estrategias. No sé si las Salle, doctora Cristina, tengan algo como lo que solicita Iván. Sí, también hay cursos de educación continua y se está diseñando microcursos. La idea es que esos microcursos, cuando se tomen, puedan sumar créditos para iniciar una maestría, por ejemplo. Entonces, sí está la posibilidad allí de estarse formando permanentemente y de hacerlo a través de cursos cortos o ya de programas un poco más largos. Muchas gracias, doctora. Maestra Diana, maestro Miguel Ángel, ¿quieren? Bueno, a continuación les invitaría a hacer algún comentario de cierre de la sesión. Bien, pues me adelanto, profe Miguel. Pues nada, agradecer el espacio para seguir dialogando y conocer también otras experiencias y otras aproximaciones. Me parece que esta parte de pensar en escenarios, en entornos virtuales para el aprendizaje en el contexto actual es muy relevante en las instituciones educativas, en el propio desarrollo profesional, pensar también en nuestros estudiantes. Cada vez nos movemos más a interactuar, a trabajar, a colaborar en este tipo de entornos y creo que ahí también recae esta importancia de seguir estudiándolos, dialogándolos, experimentando, diseñando, construyendo. Y pues nada, agradecer el espacio, que podamos seguir colaborando juntos, también en diseño de nuevos espacios de aprendizaje. Entonces, estoy a la orden también aquí en el Virtual, desde el área de diseño, también como parte de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, y será un gusto seguir colaborando y dialogando estos temas con todos ustedes. Muchas gracias. Adelante, Así es. profe. Gracias. Agradecer a las dos universidades y a la profesora de la Universidad de Guadalajara, a la profesora Cristina por este compartir. Es maravilloso uno ver que hay personas interesadas en escuchar, en que sea un debate de experiencias y que al final, incluso con el aporte de Iván, yo le estoy muy agradecido, abrí el sitio de un año de fotografía y revisé que hay todo un contenido para orientar el cómo aprender fotografía, desde el manejo de la luz hasta no lo conocía, por eso participo activo de esos espacios para seguir aprendiendo. Y también decirles que el aprendizaje no termina. Y para complementar los cursos de extensión de ambas universidades que nos motivan a seguir fortaleciéndonos disciplinarmente, hay unos informes, como por ejemplo EduTrends, que podemos ir revisando sobre todas las tendencias en el mercado. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia, que solo es exitosa cuando la podemos, así como lo hicimos hoy, compartir con ustedes y recibir esos comentarios que nos ayudan mucho. Saludos desde Colombia a las personas que están en México y desde aquí pues un caluroso saludo. Muchas gracias, profe Miguel Ángel. Gracias, profe Diana.
Gracias, doctora Cristina, y a todos los que nos acompañaron esta tarde. Pues en nombre de estos dos programas les invitamos a seguir atentos a estas estrategias de formación y pues los invitamos a la siguiente sesión de una vez para que la agenden, que se va a llevar a cabo el 4 de mayo, jueves también a esta misma hora, 5:30 México, 6:30 en Colombia. Y bueno, los comentarios de agradecimiento y de buenas, de buenos resultados, nos quedamos también con ellos. Gracias a todos que se dan este tiempo. Pues hasta pronto, muy buenas tardes.